De nuestro Señor Jesucristo. Hoy vamos a conocer una parábola más. Hemos estado estudiando hasta aquí algunas de las parábolas que Jesús mencionó en relación con lo que representa el Evangelio de Dios. Hoy vamos a hablar de cómo se llega a cumplir con ese Evangelio. Prácticamente las parábolas anteriores solo nos han señalado la necesidad que tenemos del conocimiento de la palabra de Dios y de que esta palabra de Dios, como la semilla que es, pueda ser sembrada en la tierra que representa al corazón humano, ya que el corazón humano representa a la tierra por el hecho de que somos hechos de barro. Y en Isaías 64:8 declara eso. Por eso es que la palabra del Señor es representada como la semilla que se pone en el ser humano, que es la tierra, para que produzca fruto. Pero ahora vamos a ver cómo se produce ese fruto. La parábola de hoy nos va a enseñar eso. Para eso nos vamos a poner de rodillas y vamos a hacer una oración. Bendito Padre que moras en los cielos, estamos agradecidos a ti porque nos prestas la vida y la salud, y te rogamos, Padre Santo, que nos acompañes en el día de hoy para la presentación de tu santo libro. Te rogamos que tus palabras, Señor, sean las que nos indiquen el camino por el cual tenemos que andar para hacer tu voluntad. Porque te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Muy bien. La parábola que vamos a estudiar hoy día está registrada en el libro de San Mateo, capítulo 7, versículo 24 en adelante. También la vamos a encontrar en el libro de San Lucas, capítulo 6, pero en un momento vamos a ver eso. San Mateo, capítulo 24. Leamos el texto que nos habla acerca de la parábola para el día de hoy. ¿De qué se trata? La parábola de los dos cimientos, los dos hombres que edificaron su casa. La Biblia nos presenta aquí a dos personajes, el hombre prudente y el hombre insensato. Los dos pusieron cimientos en distintas formas y vamos a ver cuál prevaleció. Mateo 7:24 nos dice así: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos, y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Fíjate lo que dice aquí Jesús. Dice, cualquiera que me oye estas palabras y las hace. O sea que estamos hablando aquí de las acciones de la palabra del Señor. No solo ser oidores, sino hacedores de la palabra. A ese tipo de persona, Jesús le da un nombre, el hombre prudente. Pero también se nos habla del hombre insensato, de quien vamos a leer a continuación, pero primero dice del hombre prudente, que cuando hizo su casa la puso sobre la roca, la hizo sobre la roca, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron los vientos, y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Aquí lo que vamos a descubrir es, 1, ¿qué cosa es ser prudente? 2, ¿qué cosa es construir en la roca? 3, ¿qué son las lluvias que vienen contra esta casa? 4, ¿qué cosas son los ríos? 5, ¿a qué representan los vientos? 6, ¿qué cosa significa la casa? ¿Y qué cosa significa que estaba fundamentada sobre la roca? Muy bien, seguimos leyendo el versículo 28 y 29. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la roca. Versículo 26 y 27. Ahora se menciona a un hombre insensato en situación opuesta a la del hombre prudente. Y de él dice que edificó su casa sobre la arena. Vamos a ver qué cosa significa la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos, otra vez los mismos elementos, y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó y fue grande su ruina. Muy bien. Entonces hasta aquí Jesús presentó dos calidades de personas: los que oyen su palabra y la obedecen, y los que oyen su palabra pero no la obedecen. Así que entonces aquí tenemos dos cosas, dos elementos a descubrir.
¿Qué significa oír la palabra y obedecerla? ¿Y qué cosa significa oír la palabra y no obedecerla? ¿Y por qué dice oír la palabra? ¿De qué manera la oímos? ¿Cómo es que llega a nosotros para que se pueda edificar sobre la roca verdadera? Y ahora comparemos esto con San Lucas capítulo 6 y veamos cómo se presenta en San Lucas 46 al 49 esta misma parábola. Dice así, verso 46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Decía Jesús. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Nota que el contexto está hablando Jesucristo, en el contexto está hablando Jesucristo de personas que lo reconocían como el Señor y decían, sí, en realidad tú eres el Señor, creemos en ti, nadie dice que tú no eres el Señor. Sin embargo, tenían un defecto. ¿Cuál era? Me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo. Aquí había un problema entonces. Había un tipo de seguidores que tenía Jesús que solamente le llamaban Señor, pero que no hacían su voluntad. Para ellos solo era creer. Obedecer estaba lejos del alcance de ellos y no querían hacerlo. Más aún sigue diciendo, semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Fíjate que esta partecita no está en la parte del libro de San Mateo. Allí solamente dice que es un hombre que oye la palabra y obedece, el primero. Pero ahora en lugar de poner obedecer, dice cavó y ahondó. ¿Qué cosa significa cavar y ahondar? Él dice que buscó una forma de poder cimentar bien su casa. No solo la puso en la superficie, sino que comenzó a cavar toda esa tierra que estaba en la superficie hasta llegar a la roca. Y cuando llegó a la parte sólida que era la roca, sobre esa roca que hizo, sigue diciendo el texto, y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Verso 49. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra. Ahora Cristo contrasta el que oyó y no hizo, el que escuchó la palabra y no cumplió, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. Muy bien. Ahora sí, ya tenemos los elementos que vamos a analizar en esta noche para poder entender a esta parábola, a ver qué quiso decir Jesucristo con todas estas cosas que mencionó. Regresamos entonces al libro de San Mateo y por allí es que vamos a empezar con el versículo 24. San Mateo capítulo 7, versículo 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. ¿Qué cosa significa oír las palabras y hacerlas? Este punto es clave para nosotros. En el libro de Romanos, en el capítulo 10 y en el versículo 17, nosotros leemos lo siguiente. Romanos capítulo 10, versículo 17, dice la Escritura: así que la fe es por el oír, y el oír es por la palabra de Dios. De manera que entonces Jesús está presentando aquí el que oye mi palabra, es decir, el que acepta la fe que estoy trayendo. O sea que entonces, cuando Jesús nos está enseñando su palabra, lo que está dándonos en ese momento es fe. Cuando una persona oye la palabra de Dios, en ese momento está recibiendo el don de la fe, porque esa palabra es la que va a generar fe en la persona. Tal es así que entonces cuando Cristo dice, el que oye mi palabra, está diciendo, el que recibe el don de la fe. Muchas personas a veces quieren saber qué cosa es la fe. Muchos quieren incluso ejercer fe, quieren creer,
Pero antes de que tú puedas creer, primero tienes que saber en qué tienes que creer. No es creer por creer. Y el texto bíblico te dice, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces Jesús está diciendo, cualquiera que recibe la fe, ¿y qué más? Y la hace conforme a la fe. Romanos capítulo 1, versículo 5. Nos dice allí el texto bíblico, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. ¿Cómo dice el texto? Para la obediencia a la fe en todas las naciones. O sea, no basta con recibir la fe, también hay que obedecer a esa fe. Y obedecer a la fe, según lo que estamos descubriendo ahora, significa obedecer a las palabras de Jesucristo. Solo tiene fe el que obedece. Eso es lo que está diciendo el texto. Si tú no obedeces a las palabras de Cristo, entonces tú no tienes fe. Así que para ejercer la fe se basa en hacer lo que la palabra de Dios dice. Ahora, ¿qué tiene de especial la palabra del Señor? ¿Qué poder lleva en sí mismo para que nosotros al oír esa palabra se pueda ejercer la facultad de accionar en favor de ella? ¿Ah? Eso es lo que tenemos que ver ahora. ¿Qué tiene de especial la palabra? Libro de San Juan, capítulo 5. San Juan, capítulo 5. En este texto, en esta ilustración, vamos a descubrir cómo funciona el acto de la fe, ¿correcto? Nos dice así, versículo 1 hasta el 8. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque que es llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Había la costumbre de pensar que ese tanque de Betesda tenía algunos poderes milagrosos. Los enfermos iban allí y especialmente cuando ellos veían que se agitaba el agua, creían que un ángel estaba moviéndola y entonces se lanzaban al agua creyendo obtener sanidad. Un paralítico que estaba allí estuvo esperando por 38 años, como vamos a ver a continuación. Versículo 5. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Así que entonces cuando Jesús estaba pasando por Betesda, de pronto vio a ese paralítico que estaba 38 años ya allí y quería ser sanado. Y Jesús se acerca y le dice, ¿quieres sanarte? Bueno, la pregunta parecía un poco tonta y absurda, ¿no? Porque si estaba allí, estaba cerca de ese pozo que se creía que era milagroso, es porque quería pues sanarse. Así que cuando Jesús le dice, ¿quieres ser sano? Parecía una pregunta tonta. Sin embargo, Jesús al preguntarle esto tenía una intención. ¿Cuál? Despertar en el paralítico el deseo de ser sanado. Si me está preguntando, entonces le voy a responder. Obviamente que quiero estar aquí, que estoy aquí para sanarme. Y antes de que eso pasara, Jesús continuó diciendo, versículos 7 y 8. Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Ahora, aquí se ve algo excepcional. ¿Qué ocurre? En el momento que el paralítico responde, le dice, Señor, no tengo quien me meta en el agua cuando el ángel la mueve. Cuando el agua se está revolviendo, no hay nadie que venga y que me empuje para poder yo caer al agua y ser sanado.
Así que entonces, en lugar de que Jesús discutiera este asunto, en lugar de decirle, mira, que ese pozo no te va a ayudar, solamente es una creencia, bueno, no dio ninguna explicación. ¿Qué hizo Jesús? Contrario a eso le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Le dio una orden perentoria. El paralítico para esto no lo conocía a Jesús. Sin embargo, cuando escuchó la palabra de Cristo, cuando vio tan decidido a Jesús de quererle ayudar, cuando vio ese rostro que denotaba querer hacer algo por él, inmediatamente obedeció a la voz de Jesús. Y al obedecerle a Cristo, inmediatamente el hombre se puso de pie. Dice el texto bíblico, verso 8. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Y ahora, ¿cómo sabemos que este paralítico no conocía a Jesús? Escúchalo bien. Versículo 11. Él respondió, el paralítico les respondió a los que vinieron a preguntarle quién lo había sanado. El que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Así que entonces el paralítico no sabía quién era Jesús, solamente oyó la palabra, el mandamiento que Jesús le dio, creyó en ese mandamiento, creyó en esa palabra, ejerció fe en esa palabra, y al instante decide ponerse en pie y sus músculos le responden. Qué interesante forma de sanar. Fíjate en esto. Bastó con que Jesús diera la orden, ya el milagro estaba hecho, ya estaba realizado en el hombre. ¿Qué cosa faltaba para que ahora el hombre pudiera caminar? Porque una vez que Jesús da una orden se cumple. Fíjate lo que dice en el libro de los Salmos. Salmo 33. ¿Hasta qué punto es el poder de la palabra de Dios? Salmo 33, versículo 7. Salmo 33, 9. Porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Fíjate en lo que dice acá. Él dijo y fue hecho. Cuando el Señor creó los cielos y la tierra, hizo todo lo que existe hoy de la nada, mandó y existió. Así que igualito estaba sucediendo con el paralítico. Jesús dio la orden, levántate, toma tu lecho y anda. Apenas Jesús dio esa orden, el paralítico ya recibió su milagro. Ahora, si el paralítico hubiera dicho en ese momento, Señor, pero primero cúrame y luego me paro, pudo haber perdido su oportunidad, pero no dijo eso. Contrario a decir cúrame y luego me paro, obedeció a la orden y al obedecer, inmediatamente el espíritu de vida levantó al paralítico. Más aún, el paralítico pudo haber dicho, Señor, no siento que estoy sano, por lo menos quiero sentir que mis músculos se mueven, mis nervios funcionan, quiero sentir por dentro que me curaste y al sentir voy a creer que me has sanado y me voy a parar. No, si hubiera esperado a eso, hubiera perdido su oportunidad del paralítico y no hubiese caminado. Así que en lugar de poner cualquier razón para no tener que hacer lo que la palabra de Dios decía, inmediatamente el paralítico se levantó. ¿Por qué? Porque en la orden que Jesús dio, el milagro ya estaba realizado. Todo lo que le faltaba al paralítico solo era una cosa, ¿qué? Hacer lo que decía la palabra, sin pensar si podía o no podía, solo se levantó y los músculos le respondieron. A eso se le llama ¿qué cosa? La fe unida con su obra. Para que la persona pueda ser transformada, ha de recibir la fe a través del estudio de la palabra del Señor y ha de accionar de acuerdo con lo que le diga la palabra del Señor.
Qué interesante. Fíjate lo que dice en el libro de Filipenses. Filipenses, capítulo 2, versículo 13. Filipenses capítulo 2, versículo 13. Fíjate lo que dice allí. Dice la Escritura: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Cómo dice el texto? Dios es el que produce el querer y el hacer por su buena voluntad. Dos cosas que produce el Señor: el querer y el hacer. Ahora, cuando tú vienes a este libro, que es la voluntad de Dios, porque toda la voluntad de Dios está en este libro desde el Génesis hasta el Apocalipsis. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, dice el texto, y tu ley está en medio de mi corazón. O sea, cuando la ley de Dios está en tu corazón, cuando toda la palabra de Dios está en tu corazón, en tu mente, mente es corazón, ya hemos estudiado eso, entonces toda la voluntad de Dios ya está dentro de ti. Y ahora, cuando la voluntad de Dios está dentro de ti, esa voluntad pone en ti el querer, pero también pone el hacer. ¿Está claro? No solo te pone la enseñanza de las historias bíblicas, no solo te habla de símbolos y figuras, no solo te habla de profecías, sino que en lo que te está hablando de profecías, de símbolos y de historias bíblicas, en eso ya está viniendo el querer de Dios. Ahí está el querer. Todo lo que Dios quiere de ti, lo encuentras en el libro. Y una vez que Dios ha puesto el querer en ti, tú vas a leer y te va a decir Dios: esto quiero de ti, esto y esto. Pero no solamente te va a decir lo que quiere, sino que también la Biblia te va a enseñar que cuando Dios te pide que hagas algo, el resultado de hacerlo es lo que sucedió con cada patriarca, cada profeta, cada rey, con Jesucristo y con los apóstoles. ¿Me entendiste? ¿Eso qué quiere decir? Que cuando vas leyendo estas historias, pronto tú vas dándote cuenta de cómo Dios le pidió hacer algo a alguien y cuál fue el resultado de hacerlo. Y cuando tú veas que ellos, los patriarcas, los profetas, los que fueron sanados por Jesús, recibían su palabra queriendo Jesús que esa palabra llegara a ellos para hacer algo, ellos ponían en acción lo que les pedía Dios e inmediatamente los resultados eran en favor de ellos mismos. ¿Te diste cuenta? A eso se le llama Dios sobre el querer y el hacer en ti por su buena voluntad. Y el resultado se llama salvación. Ahora bien, vamos a ver todo eso, cómo funciona. Volvamos a la parábola. Fíjate lo que dice ahora acá. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, esa partecita, y las hace, vamos a comparar con la que está en San Lucas. Ahí es donde vamos a ahondar. Fíjate lo que dice ahora acá. Lucas capítulo 6, verso 48. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Ahora, mientras que en Mateo dice, cualquiera que me oye estas palabras y las hace, ahora en San Lucas dice que esa persona que oye las palabras y las hace es semejante al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó. Ahora, ¿qué cosa es cavar y ahondar según la Biblia? Vamos a ver, Proverbios capítulo 2, versículo 1 hasta el 5. Proverbios capítulo 2, versículo 1 hasta el 5. Escucha qué cosa es cavar y ahondar. Y atiende bien porque esto es clave. Versículo 1 dice: Hijo mío,
si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Fíjate lo que dice aquí el texto. Dice, si oyes mis palabras, si buscas el conocimiento de mis mandamientos, si como a tesoros buscas mis enseñanzas. ¿Cómo se buscan los tesoros? Para poder encontrar un tesoro, tú tienes que cavar. Y tienes que cavar hondo. A eso se le llaman hacer socavones en las minas. Y a medida que vas cavando y cavando y cavando y ahondando, vas poniendo todos tus socavones ahí, tus armados, para seguir entrando con seguridad hasta que llegas a encontrar el metal precioso. Eso se llama cavar y ahondar. Ahora Jesús dice, cualquier persona que me oye estas palabras y cava y ahonda. O sea que el hacer no parte de mí, no es mi mero esfuerzo. Aunque voy a poner esfuerzo en el conocimiento que voy obteniendo, mi esfuerzo no está basado en algo fofo y vacío, sino en lo que este mismo libro me va a decir cómo me tengo que esforzar, cómo tengo que hacer la acción que me está pidiendo. ¿Te diste cuenta? Fíjate en esto. Cuando Jesús le dijo al paralítico, levántate, toma tu lecho y anda, ya el milagro estaba hecho porque cuando Jesús da una orden, esa orden ya se realizó. Así que entonces el paralítico todo lo que tenía que hacer era pararse porque ya la orden había hecho que esto fuese posible. La palabra de Dios, cuando te llega, te capacita. Te da el poder de hacerlo. El poder de Dios está en su palabra, San Lucas 4:32. Con su palabra Jesucristo echaba fuera a los demonios. Con su palabra Jesucristo curaba a los enfermos. Con su palabra Jesucristo calmó los vientos y la mar. Cada vez que Jesús decía, queda sano, inmediatamente la persona quedaba sana porque Jesús había dado la orden. Ahora solamente la persona tenía que aceptar esa orden y accionar esa orden. Con su palabra Jesús creó los cielos y la tierra. A Lázaro le dijo, ven fuera. Interesante. Así que entonces, la palabra de Cristo es poderosa. Si a Lázaro le dijo, ven fuera y salió, imagínate lo que puede hacer con cualquier persona. Así que entonces, cuando la palabra de Dios entró en los oídos del paralítico, inmediatamente el espíritu de vida recorrió todo el cuerpo. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo el que al final realiza la acción. Es el don del Espíritu Santo el que sana a los enfermos. Cuando los apóstoles recibieron el don del Espíritu Santo, con ese don hacían todo tipo de milagros. Porque es el poder del Espíritu Santo el que lo hace. Jesús dijo en San Juan 6:63, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Así que cuando la palabra entró en el enfermo, esa palabra fue la que le dio sanidad y vida. ¿Qué fue lo que Dios sopló en su nariz a Adán cuando recién lo creó? El hombre estaba hecho como un muñeco de tierra, hasta ahí era inerte. Estaba perfectamente organizado, cada órgano, cada parte del ser humano, cada extremidad, todo estaba completo, pero solo era un muñeco. Mas cuando el aliento de Dios entró en el hombre, el aliento es su palabra, por el aliento de su boca fueron creados los cielos y la tierra, dice el texto bíblico. De manera que entonces, cuando el aliento de la palabra del Señor llega a Adán, lo llama a la vida, inmediatamente este muñeco bien organizado empezó a accionar.
Es como el cuerpo de la iglesia. Cristo es la cabeza y su cuerpo es la iglesia. Puede estar perfectamente organizado, cada parte. La organización del pueblo del Señor es perfecta como un cuerpo humano organizado. Pero de nada sirve toda una organización si no tiene el aliento de la palabra dentro de ella para que sea una iglesia viviente. Por eso, ¿de qué serviría toda una iglesia bien organizada, bien estructurada, si toda la iglesia no tiene el mensaje del tercer ángel? Si la iglesia no funciona con el evangelio, la palabra, el aliento de vida del Señor, que son los mensajes de los tres ángeles, toda esa organización está muerta. Puede estar bien distribuida, pero no sirve para nada. Necesita la vida, necesita el aliento, necesita el espíritu, que en este caso es el mensaje, la palabra viviente. Y cuando eso ocurre en la iglesia, tiene vida. Cuando eso ocurre en el ser humano, tiene sanidad. Cuando eso ocurre en cada persona, la transforma. Así que entonces, cavar y ahondar significa buscar el conocimiento de la palabra del Señor. ¿Hasta qué punto? Fíjate, cuando regresamos al texto de la parábola. Vamos al texto de la parábola. Quiero que noten algo acá, al de Mateo primero. Fíjate lo que dice. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Cómo hizo para edificar la casa sobre la roca? Vamos a ver, vamos al texto ahora de Lucas. Y compara, por favor, fíjate bien lo que dice acá. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Ajá. Así que entonces, dice que este hombre, después de cavar y ahondar, inmediatamente logró poner su fundamento para la casa sobre la roca. Fíjate en esto. Agarra la lampa, comienza a sacar toda la tierra, sigue cavando, sigue ahondando, hasta que llega a la roca. Y cuando esté en la roca pura, ahí va a poner el fundamento. ¿Qué es ese fundamento que va a poner? Vamos a ver. Libro de Efesios, capítulo 2, versículo 20. Efesios, capítulo 2, versículo 20. Dice allí la Escritura. Efesios 2:20, escúchalo. Dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Ajá, fíjate ahora lo que dice aquí el texto. El fundamento dice que está en los apóstoles y profetas. Eso quiere decir en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento. Entonces, cavar y ahondar hasta llegar al a la roca donde vas a poner el fundamento, significa que tú vas a construir tu casa espiritual, sobre el fundamento de las enseñanzas de este libro, que te llevan a ponerte sobre la roca, la piedra que es Jesucristo. ¿Te diste cuenta? ¿Qué quiere decir eso? Ahora, atiéndeme bien esto, por favor. El que tú tengas que poner como fundamento a los apóstoles y profetas para que Cristo sea la piedra misma sobre la cual construyes tu casa espiritual, significa que no tienes que buscar conocimientos humanos para tener que hacer la voluntad de Dios. Es increíble. Muchos cristianos entran a la iglesia, se bautizan, son pertenecientes como miembros de la iglesia, pero no cavan en la palabra. La leen superficialmente, la leen por leer, y otros dicen, ya, tanto que molestan acá, mi papá, mi mamá, a ver, ¿qué quieres que lea? Y comienzan a leer ahí de cólera, ¿no? Y no pueden ni siquiera poner la cabeza en lo que están leyendo. No hacen ni el esfuerzo mínimo de comprender la sabiduría. Y te voy a decir algo. La sabiduría no es la matemática.
La sabiduría no es la física. La sabiduría no es la química. La sabiduría no es tocar buena música. La sabiduría no es ser un científico. La sabiduría no es ser un gran físico. La sabiduría no es ser un astrónomo. La sabiduría es conocer la verdad de Dios. Saber de dónde vienes, hacia dónde vas. Conocer quién eres, para qué existes. Tú llegas al mundo y de pronto este mundo te ha tejido un sistema. Un sistema en el cual te dicen nacer, crecer, reproducirse y morir. Esa es la idea que te dan, ¿no? Eso hace también tu loro, eso hace tu gato. Nacer, crecer, reproducirse y finalmente morir. Así que fíjate, ese tipo de sistema ha llegado a hacerte pensar que cuando tú vas creciendo, te vas desarrollando, tienes que ahora ser explotado por este mundo y tener que buscar amasar cualquier cosa para dejar a tus descendientes. Bueno, eso se ha convertido en un sistema. No estaría nada negativo si no fuera aprovechado por aprovechadores de este mundo, empezando por Satanás. ¿Te diste cuenta? Sin embargo, cuando vienes a la sabiduría de la Biblia te enseña más. La Biblia no solo te dice nacer, crecer, reproducirte y acabarte, no. La Biblia te dice nacer, crecer, buscar la vida eterna y vivir para siempre. Qué distinto con lo que te enseña la sabiduría llamada del mundo, la falsa sabiduría. La falsa sabiduría se nota rápido porque te aleja de la inmortalidad, te aleja de la realidad y te hace vivir una fantasía de meras competencias humanas, ¿sí? La falsa sabiduría te hace competenciar solamente con los demás. Ya estás competenciando con uno, con otro, soy el primer puesto. ¿Y qué cosa? ¿En qué te ha ayudado eso? Si igualito vas a acabar en el mismo lugar de la tierra. En cambio, si tú llegaras a decir, descubrí la inmortalidad, descubrí la gloria, descubrí cómo alcanzar a vivir y obtener toda la sabiduría y la inteligencia por siglos de siglos, entonces recién eres verdaderamente sabio. ¿Te diste cuenta? No confundas las cosas. Este mundo tiene un sistema de enseñanza que se basa en la mentira, en el error, en lo que no es verdad. Mientras que la palabra del Señor te da el fundamento seguro, la vida eterna, la vida completa. Miles de personas preguntan, ¿qué es la vida? La vida es este libro. ¿Por qué? Porque en este libro se te cuenta la historia de personajes desde Adán, desde el primer ser creado, cómo vivió, de sus descendientes, cómo vivieron. Y a medida que tú vas conociendo la vida de todos estos personajes, te vas dando cuenta de cómo se desarrollaron en el escenario de este mundo y vas dándote cuenta de lo que se encontraron en este mundo y de la forma en que tuvieron que actuar para poder salir por encima de los demás exitosos. ¿Me entiendes? Tal es así que toda persona que venga al libro y analice las historias de este, tendrá buen fundamento para edificar su vida, edificar su casa. La casa aquí tiene tres significados directos. La casa representa a la persona, a edificar su propia vida. La casa representa a su hogar, a su familia. Si el padre de familia no cuida su casa, no sabría a qué hora vendría el ladrón, dice el texto en el libro de San Mateo capítulo 24, verso 43. Tal es así que entonces la casa también representa al hogar y la casa también representa a la iglesia. Y el hombre prudente, ¿quién es entonces en todo esto? Vamos a ver. Libro de San Mateo capítulo 24. Versículo 45. San Mateo capítulo 24, versículo 45. San Mateo 24, 45. Fíjate lo que dice allí. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente? Subraya por favor esa palabrita. Fíjate lo que dice Cristo. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente? Al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo. Nota bien lo que está diciendo ahí Jesús. ¿Quién es ese hombre fiel y prudente
a quien puso Jesús, su Señor, para que dé el alimento a tiempo a su casa. ¿Quién es el que dé el alimento a tiempo a su casa o casa del Señor? Aquel predicador que ha sacado la palabra del Señor de las Escrituras, que ha comprendido la enseñanza y que esa enseñanza ha sido cavada y ahondada para llegar hasta el fundamento. Y cuando ha llegado hasta el fundamento, entonces la acción sale a relucir. ¿Por qué? Fíjate en esto, como muestra nada más para ilustración. Una persona que lee la profecía, de pronto la profecía le dice así, y esto lo voy a tomar como ilustración, por favor. De pronto la profecía le dice así, fíjate, no vas a ir por la calle que está en la esquina. ¿Por qué? Porque ahí está Satanás con todos los ladrones para asaltarte. Así que no te vayas por allí. Vete mejor por este otro lado y los rodeas. Entonces, como la profecía advierte esto, la persona que lee la profecía sabe lo que viene. Y dice, entonces lo que tengo que hacer es irme por el otro lado. Al cumplir, al creer en la profecía y vivir de acuerdo con esa profecía, ya está cumpliendo el mandamiento que lo protegerá. Así es como la Biblia te conduce. A medida que tú vas leyendo las Escrituras, a medida que vas viendo lo que éstas te anticipan de lo que es la vida, ahora tú evitas hacer aquellas cosas que ya conoces qué resultado tendrán. ¿Comprendiste? No es que tú dejas de hacer muchas cosas simplemente porque la Biblia te lo dice, simplemente porque la iglesia te lo manda. No, señor. El verdadero cristiano lee la palabra, cava, ahonda, sabe lo que viene y de acuerdo con eso se comporta. Y de acuerdo a su comportamiento, enfrenta lo que viene. Y al haberse comportado de acuerdo con la advertencia de la palabra, ya obedeció el mandamiento. ¿Te diste cuenta? O sea que obedecer los mandamientos de Dios no solamente son tu propio esfuerzo, no. Tus esfuerzos se van a unir con la enseñanza de la palabra de Dios. Así es como enseña la Biblia. Fíjate, libro de 2 de Timoteo. Vamos a ver qué dice el apóstol Pablo, el apóstol de la fe. Fíjate lo que dice acá. 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 1. Dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. ¿En qué dice que me tengo que esforzar? En la gracia, en la palabra de Dios. Ya hemos dicho que la gracia es la palabra de Dios. Salmo 45:2 dice, la gracia se derramó en tus labios, hablando de Jesús. Lucas 4:22 dice, se maravillaban de las palabras de gracia que salían de su boca. Hechos capítulo 20, versículo 32 dice, os encomiendo a la palabra de su gracia, a Dios y a la palabra de su gracia. ¿Ah? Así que entonces, la gracia es la palabra de Dios. Y esa palabra, cuando tú la estudias y la lees, entra en ti y te esfuerzas en esa palabra. Te esfuerzas en esa orden que Cristo te da. Como las palabras de Cristo ya llevan el poder de Dios, toda palabra que sale de su boca habilita al hombre para la acción. Si el día que Jesús pasó por Betesda no hubiera sido él y hubiera sido Anás, Caifás o cualquier otro, y le hubiera dicho al paralítico, levántate, toma tu lecho y anda, y el paralítico hubiera hecho el mismo esfuerzo, no se hubiera parado. ¿Por qué? Porque faltaba el Espíritu de Cristo, el Espíritu de vida de Cristo. Así que entonces, aquí, para que se ejerza la fe verdadera, lo que se necesita es la palabra de Jesús. Y como fue Jesús el que dio la orden, fue Cristo el que sanó. Así también, esfuérzate en la palabra de Dios. Sigue los lineamientos y los parámetros que te da.
Y pronto descubrirás que todo el ejercicio de tu acción tiene que estar basado en lo que dice la palabra. Ahora, una vez que tú recibes la palabra y fundamentas tu conocimiento de esa palabra, entonces la acción vendrá como resultado de acuerdo al esfuerzo que hagas para esa acción que leíste en base a las advertencias de Dios. Aún, 2 de Timoteo 1:7 nos dice así: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Fíjate lo que dice acá. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El dominio propio será necesario acá. La fuerza de voluntad es indispensable. Fuerza de voluntad y dominio propio unidos. El esfuerzo, que es la fuerza de voluntad, y el dominio propio, que Dios te regala. ¿Cómo te lo regala Dios el dominio propio? Con este libro. Ahí está el querer y ahí está el hacer. ¿Te diste cuenta? Solo sigue lo que te dice el libro. Miles de cristianos que no siguen lo que les dice la Biblia, sino lo que les dice su pastor, ¿sabes qué te van a decir? De inmediato, a pesar de que están leyendo estos textos en la Biblia, te van a decir: un momentito, eso es salvación por obras. ¿Por qué? Estás ejerciendo el esfuerzo y el dominio propio. No necesitas eso. Tú solo cree y de por sí te sale la buena obra. Mentira, Señor. Eso no está enseñando la Biblia. Eso es porque no le creen a la Biblia, le creen a su pastor. Le creen al que dice: no es así, pero así está escrito. Y muchas veces vienen estos y dicen: claro, está escrito, pero no es así. Es increíble, hay gente que es así. Pero acá la Biblia te está diciendo que es necesario que tengas que ejercer el esfuerzo y el dominio propio. Ahora, ¿cómo se ejerce el esfuerzo y el dominio propio? La fuerza de voluntad, ¿qué cosa significa? Es la capacidad de decidir y elegir. Te ponen acá 100 soles, 100 dólares, 100 pesos según la moneda de tu nación. Y en este otro lado te ponen 5,000. Y vienes y te dicen: escoge, ¿cuál quieres? Y de frente vienes y agarras los 5,000. Ejerciste la fuerza de voluntad, la capacidad de elegir. ¿Por qué? Porque tu razonamiento inmediatamente te dijo: 5,000 valen más que 100. Así que entonces la capacidad de elegir está en base a que primero razones si es positivo, si va en tu favor, si conviene hacer lo que vas a hacer. Por eso la Biblia te dice: antes de que tú puedas dar un paso para obedecer, primero cava, ahonda, mira bien, analiza, para que entiendas, porque tú nunca vas a obedecer lo que no entiendes. Eso es un imposible. Así que para entender tienes que comparar texto con texto. ¿Viste cómo hemos entendido comparando parábola con parábola? Así se entiende la Biblia, comparaciones. Y a medida que haces comparaciones, pronto encuentras el sentido de lo que quiso decir Cristo en su palabra. Y al entender, ahora obedeces sin pensarlo 2 veces. Así se te venga el mundo entero. Así los grandes de la tierra, reyes, príncipes, sacerdotes, curas, papas, pastores, directores de iglesia, asociaciones, divisiones, uniones, te digan: no lo hagas, tú lo harás. Pase lo que pase, nada te frenará. Te van a decir loco, divisionista, cismático, separatista, eres un fanático, te van a decir de todo, te van a desprestigiar, no te va a chocar, así de sencillo. Como vulgarmente en el mundo dicen: te choca, te resbala y te rebota. ¿Por qué? No te va a afectar. ¿Sabes por qué? Porque estás fundamentado en algo que comprendiste, analizaste, llegaste a conclusiones y es imposible que te remuevan. Sigue diciendo la parábola. Fíjate lo que dice. Y esta parte que viene es clave. Una vez que Jesús menciona acerca del hombre prudente,
nos dice claramente que ese hombre prudente es el que da el alimento a tiempo a la casa, a la iglesia. Es decir, si el que te predica, si el que te enseña, te lleva en la enseñanza de la palabra, paso a paso, te hace cavar, profundizar, te está haciendo llegar al fundamento, a la roca que es Jesús. ¿Comprendiste? Eso es lo bueno del que te predica con la Biblia, con la palabra del Señor. En cambio, si solamente te cuentan historietas, si vienen a contarte y decirte, hoy día te voy a contar del borracho que se convirtió, hoy día te voy a contar del mentiroso que se hizo verdadero, hoy día te voy a contar y te voy a contar, bien que te lo están diciendo en tu cara, te voy a contar, te van a hacer cuentos que no te diste cuenta cuando te lo dijeron, bien, te lo dicen en tu cara. Pero cuando alguien viene y te dice, te voy a enseñar la palabra de Dios. Una cosa es sermonear a la gente y otra cosa es dar estudio bíblico. Dios quiere que demos estudios bíblicos. En el libro, en el Evangelismo, la mensajera del Señor dice, la iglesia no necesita tantos sermones como estudios bíblicos. Cuanto menos sermoneo y más estudio bíblico haya en la iglesia, mucho mejor será. Y lo que estamos haciendo en estos días, si te has dado cuenta, son estudios bíblicos. Estamos profundizando, estamos tocando texto a texto, estamos viendo cómo se llega al fundamento, cómo se toca la roca para construir en eso. Y cuando ves que la Biblia lo dice, no lo puedes negar. Y al no poder negar, te queda claro todo. Una iglesia fundamentada así en la roca de la palabra, es una iglesia que venga lo que venga, no la removerá. Es una casa que venga lo que venga, no la removerá. Es un individuo que venga lo que venga, no lo removerá. ¿Por qué? Porque se ha cimentado en la verdad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, dice San Juan 8:32. Muy bien, fíjense lo que dice ahora acá. Verso 25, San Mateo 7. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. ¿Qué cosa es la lluvia? ¿Qué son los ríos? ¿Y qué cosas son los vientos? Todo creyente, todo aquel que escuche el Evangelio, a todo aquel a quien se le predicó, ahora se tiene que probar su creencia. Cuando tú lees la Biblia, cuando tú le estudias y tú le has dado una mala interpretación, supongamos, ¿no? Porque hay muchos que dicen, ¿qué tal yo leo y la malinterpreto? Fíjate, cuando tú no lees cavando y profundizando como debe de ser, malinterpretas las Escrituras. Cuando tu pastor no te presenta textos bíblicos, no te muestra las bases sólidas de la palabra, tú vas a malinterpretar la Biblia. Y cuando llegue la hora de probar tu creencia, te van a venir con la Biblia en la mano. Puede venir el de la religión X, la Y y la Z, con Biblia. Si tu casa no está bien edificada sobre las Escrituras, aunque estés en la iglesia verdadera, vendrá el de la otra religión y te convencerá a ti. Recuerdo que en una ocasión teníamos que salir a predicar. Íbamos a ir de 2 en 2. Y entonces el pastor de la iglesia nos dijo así, hermanos, asegúrense de conocer bien las Escrituras, de saber lo que van a predicar, de lo que van a enseñar, porque no vaya a ser que vayan a predicar y salgan predicados y de pronto se terminen del otro lado. Estamos yendo a salvar almas, no a que nos lleven a nosotros para el otro lado. Así hay muchos hermanos en la iglesia que van a predicar y te convierten al otro lado y todavía vienen diciendo, aquí no había estado la verdad. ¿Por qué pasa eso? Porque tu pastor, tu dirigente, tu maestro de iglesia está flojeando y no te está enseñando el fundamento de la verdad. Y lo más gracioso es cuando este director te dice así, bueno, y eso es cosa tuya. Acá yo te enseño desde el púlpito. Si quieres, crees. Y si tú no quieres creer, allá tú. Yo ya te prediqué, ya cumplí mi tarea. Mentira, Señor.
Estás equivocado, porque si tú llegaste a ser ungido como pastor, te voy a decir una cosa, tuviste que haber estudiado mínimo 5 años tu teología y debiste haber aprendido a ahondar en la Biblia, conocer las Escrituras, para no tener que estar viniendo a tu púlpito y decir, bueno, yo no soy tan bueno mostrando muchos textos por aquí ni por allá, pero te estoy siendo sincero al predicar la verdad. Mentiroso, esa es falsa sinceridad. Porque tu trabajo se te paga para que tú tengas que buscar, cavar profundamente, como acabamos de leer, para que seas un hombre prudente. Porque contrario al hombre prudente, en un momento vamos a ver al insensato, qué cosa llega a decir por su insensatez. Y con eso tú vas a descubrir, querido hermano, quién es el hombre prudente y el insensato en la iglesia, quién es el pastor verdadero y quién es el pastor falso. Hemos llegado a una parábola donde tú vas a decidir ahora tu futuro. De esto va a depender, porque una vez que tú conozcas quién es el hombre prudente y quién es el insensato, tú ya sabes quién predica la verdad y quién no predica la verdad. Si después de eso tú prefieres creer a tus pensamientos, sentimientos, emociones, a tus penas, a lo que te hayan dicho, a tus prejuicios incluso. Oye, sí, porque a pesar de que hay gente que esté escuchando los temas día a día, texto, cita, puro espíritu de profecía, hay gente que todavía está prejuiciada y llega a decir, puedes enseñar todo eso. Nadie dice que no enseñas todo lo que dicen los escritos de la Biblia. Pero a pesar de eso, tú no eres parte de la iglesia. ¿Qué cosa? ¿Hay locos en nuestro medio? Es increíble. ¿Cómo puede haber personas que a pesar de que están viendo y oyendo la palabra del Señor, están viendo que todo sale de este libro, puedan decir, claro, tú puedes decir todo lo del libro, pero yo prefiero seguir con aquellos que aunque sean no estén con el libro? Igual me voy a salvar por allá. Estás mal, estás soñando, porque así no enseña la Biblia. Tú solo serás salvo por las palabras que recibes de este libro, que desde la niñez has aprendido las Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo. Debes reconocer que por más que te duela, aunque hayas estado años en la iglesia, te fallaron tus pastores. Te fallaron tus directores. Pocos son los verdaderos pastores y ministros que están haciendo la voluntad del Señor. La gran mayoría son ladrones y salteadores. Eso es lo que pasa. No están enseñándole al pueblo, pero pueden mejorar. Su caso no está desesperado. Si estos dirigentes se ponen ahora a estudiar y no se ponen engreídos diciendo, ¿qué cosa? Ya nos está criticando, ya está hablando contra, ya está creando división. En lugar de ponerte a ti así satánico, deberías de humillarte y decir, verdaderamente no estoy haciendo la voluntad de Dios y se me está invitando a hacer un cambio. En lugar de decir, claro, está bien lo que está diciendo, pero dímelo más suavecito. No pidas suavidad cuando tú no la das. Porque te amo, dice el Señor, por eso te reprendo. Apocalipsis 3:19, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Así que lo mejor es humíllate. No te hagas el engreído. Si en tu casa te educaron mal, el Padre que esté en los cielos no lo va a hacer. Y no digas nada, ni siquiera te atrevas a decir, ¿por qué hablas así? ¿Quién te crees? No lo digas porque lo haces peor. En lugar de hundirte así, reacciona, reflexiona. En lugar de ir después a decir, no le crean, ven cómo habla, ¿quién se cree? En lugar de hacerte el interesante, es mejor que demuestres sabiduría. Eso es lo más inteligente. Oye, sí, porque hay personas que cuando se predica, se habla tal como dice la palabra, porque ya sabes que no, pues esto no viene de uno, ya eso lo he dicho 1000 veces, así que ni siquiera me mires de cólera a mí. Cuando la palabra nos dice algo contrario a ponernos quisquillosos y hacernos los muy interesantes, como un hombre decía, claro, puede mostrar toda la Biblia, pero ¿sabes qué? Yo tengo casi 50 años de trayectoria en teología, soy un hombre muy conocido, me he recorrido mundo, así que todos saben lo que yo enseño, y a mí no me va a venir a enseñar. En lugar de que hables esa ignorancia, deberías de decir, nunca más voy a decir lo que no sé, voy a aprender callado, humillado y con la cabeza abajo.
Y ay de ti que por decir esto que acabo de decir, termines diciendo, ¿cómo? Tú a mí no me vas a decir que voy a poner la cabeza abajo. ¿Cómo dices? Te lo vuelvo a repetir. Tienes que aprender con la cabeza abajo. Y si eso no aceptas, perdiste tu salvación. No hay segundas oportunidades. Así es como el Señor te habla. ¿Quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Le va a decir el vaso de barro al que le ha hecho, ¿por qué me has hecho así? ¿O tu obra no tiene manos? Romanos 9:20. Así que tenemos una tarea que hacer. Lo más humilditos que seamos, lo más seguros que estaremos. Qué bonito, ¿no? Qué hermoso que habla la palabra del Señor. Muy bien. Ahora, teniendo eso en cuenta, seguimos con la parábola. Ya hemos comprendido hasta aquí que el fundamento está en el estudio, en cavar y ahondar hasta lo máximo la palabra del Señor. Vamos a la parábola. Descendió la lluvia. Vamos a la lluvia. Isaías capítulo 55. ¿Qué cosa es que la lluvia desciende? Fíjate. Isaías capítulo 55. Versículo 10 y 11. Escucha lo que dice aquí. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que le envíe. ¿A qué representa, dice, que cae la lluvia? Cuando viene la prueba de la Escritura. Si tu casa está bien fundamentada en la roca de la palabra de Dios, en la roca de la verdad, cuando te presenten la Biblia, a la ley y al testimonio, tu casa soportará. De lo contrario, cualquier doctrina que te traiga, cualquiera que te muestre un texto y que tú no conozcas de la Biblia porque no profundizaste, no llegaste a cumplir lo que dice la Escritura porque no entendiste, porque ya hemos dicho que solo cumples cuando entiendes, Es difícil que una persona que no entiende la Biblia la cumpla. La puede cumplir por un tiempo, pero cuando se le pasa la emoción se acabó todito, ¿sí? Hay gente que tú a veces le predicas hoy y solo le llega un mensaje superficial a la emoción. No le mostraste las evidencias bíblicas como son, solo le dijiste algunas verdades. Entonces esa persona de emoción dice, quiero bautizarme. De una vez, este fin de mes ya quiero ser bautizado. Se bautiza. Va pasando el tiempo y de pronto vienen los amigos y lo hacen dudar. Y le dicen, oye, pero desde que has entrado en esa iglesia, ¿qué has ganado? Cada día te vemos más pobre. Para remate del asunto todavía ya no vas a las fiestas. Antes por lo menos sonreías, antes eras más divertido. Ahora se te ve con los ojos hundidos, medio ojeroso. ¿Qué te ha pasado? Antes eras una persona más alegre. ¿Por qué te has metido en esa religión? ¿No sabes que esos son sectarios? ¿No sabes que todos ellos se dividieron de otras iglesias? ¿No sabes que todos ellos solo lo hacen por plata? ¿No sabes que en tu iglesia solo te piden diezmos, pactos, ofrendas y donaciones? ¿No te has dado cuenta? Y tú, como no estás fundamentado en la verdad, ni tienes fuerza para defenderla, comienzas a bajar la cabeza y dices, creo que me he equivocado de rumbo. Se han aprovechado de mi fervor. Con tantas iglesias que se ven que se hacen millonarias, seguro que este es igual. Y pierdes la fe y tu casa se derrumba. Es increíble. Viene otro de otra religión y te muestra que estabas mal. No estaba mal tu creencia. Tú estabas mal por no haber fundamentado tu creencia. No profundizaste. Entonces viene otro con la Biblia en la mano y con la Biblia en la mano te muestra un texto y te dice, mira, acá por ejemplo dice que ya no tienes que guardar la ley. Fíjate, te lo voy a leer, porque por las obras de la ley ninguna carne se justifica. ¿Ves? No hay que obedecer la ley. Y tú lees el texto, a ver, por las obras de la ley ninguna carne se justifica. O sea que estos adventistas me han engañado. Me dijeron que había que obedecer la ley. Y se van del otro lado solo por ese texto que ni siquiera lo han entendido, ni siquiera se han dado cuenta de qué cosa significa. Viene otro por ahí y le muestra el libro de Gálatas. Mira lo que dice acá. Porque los que están bajo la ley están malditos. ¿Ves? Tú estás bajo la ley, pues estás maldito. A ver. Oye, sea que estos adventistas me han engañado porque me han dicho que tengo que obedecer la ley para salvarme. Me voy de esta iglesia. ¿Qué cosa tengo que hacer? Solo cree. Cree y mátate, perdón. Cree y ya estás salvo. Eso es todo.
Es increíble. Y creen esa mentira y se van porque no se fundamentaron en la roca. Es increíble lo que pasa. Por eso tienes que tener cuidado, hermano, y tienes que fundamentarte bien. Ahora, el texto sigue diciendo que aparte de las lluvias, ¿qué cosa vinieron? Dice los ríos, vinieron ríos. ¿Qué cosas son los ríos? En el libro de Apocalipsis, capítulo 12, nosotros leemos acerca del río. Fíjate lo que dice acá. Apocalipsis 12, versículo 15. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer, tras la iglesia, agua como un río para que fuese arrebatada por el río. O sea que el río acá significa la persecución contra la iglesia. ¿Te acuerdas de las persecuciones de los 1260 años que pasó la iglesia protestante durante la Edad Media, ¿no es cierto? Así que aquí está hablando acerca de las persecuciones y dice, vinieron las persecuciones y la casa no se cayó. Porque cuando te conviertas a la verdad, las persecuciones van a venir. La persecución empieza primero en tu casa, nunca te vas a olvidar de eso. Mujer, ven, te voy a contar lo que he aprendido en esa iglesia. A ver, ¿qué cosas has aprendido? Mira, acá la Biblia dice que ya Cristo viene, que debemos de obedecer sus mandamientos. O sea, ahora te vas a volver un fanático. No, mujer, te estoy trayendo la salvación, ¿qué pasa contigo? Claro, te vas a meter en una religión, te vas a olvidar de mí, te vas a olvidar de tus hijos, te vas a olvidar de que tienes que trabajar, te vas a olvidar de que tienes una vida. Pero mujer, estoy pensando en ti, en tu salvación y en la de tus hijos. ¿Qué te pasa? Reacciona. Mira, si me vas a venir con fanatismos, me voy de acá. Escoge, tu iglesia o yo y tus hijos. Pero mujer, estoy haciendo lo mejor por ti para que entiendas la Biblia. Mira, ¿sabes qué? Tú y tu Biblia, váyanse al infierno que yo me voy al cielo con mis hijos, así como creo mi catolicismo y mi idolatría. ¿Está bien? Y el esposo... Bueno, ya mujer, para estar en paz, como ya soy un cristiano ahora, aquí lo más tranquilito entonces. Oiga, gente que no está fundamentada en la palabra, en la persecución no soporta. Y la Biblia dice, los enemigos del hombre serán los de su casa. O sea, tu esposa, tus hijos, tus suegros, tu yerno, tu nuera, tus nietos son los guerreros en tu casa. Pero si estás bien fundamentado, en lugar de ir atropellando y chocando con tu familia, vas a venir y te vas a sentar con ellos y vas a comenzar a saber hablar con ellos y los vas a guiar paso a paso a las Escrituras como tú aprendiste. ¿Viste cómo te convertiste tú? ¿Viste cómo te llegó el Evangelio cuando te enseñaron correctamente? Así también les llega a los demás y aprenden correctamente. ¿Te diste cuenta? Así es como funciona la palabra de Dios. Ahora, la segunda persecución va a venir con los de afuera, tus vecinos y los de tu trabajo. Cuando vayas a tus vecinos, ¿sabes qué? He aprendido esto. ¿Ya te has vuelto hermanito? No, pero te voy a contar pues lo que dicen. No, por favor, más bien, ya, vamos, ahorita ya están vendiendo la cerveza de una vez. Te toca pagar hoy día. Y te vas a quedar en el aire. Y vas a ir a tu trabajo y tus compañeros de trabajo te van a decir que ¿ya te metiste en eso? ¿Ya te has vuelto fanático? No, lo que pasa que mira que la Biblia dice, no pues, o sea, ya no vamos a poder salir aquí con las otras mujeres, ya no vamos a poder ir a la discoteca, no vamos a poder ir a tomar, o sea, tú ya no vas a vivir socialmente. ¿Qué te has vuelto, un ermitaño? ¿Por qué no te vas a vivir bajo la tierra? Y tú te vas a quedar, pero te estoy trayendo la salvación, la gracia del Señor. Mira, ¿sabes qué salvación y gracia? Me lo han dicho desde chiquito, ¿ya? Eso no me ha dado nada. La realidad, mira, esto es realidad. Lo que tocas, eso es real. Y te van a confundir y luego te van a decir, además, ¿tú cómo sabes que este libro es inspirado por Dios? ¿De dónde sabes que un grupo de gentes por ahí lo escribieron para poder simplemente aprovecharse de ti? Y como no tienes fundamento, no conoces cómo demostrar la verdad, te vas a ir de su lado porque no vas a soportar la persecución. Final persecución va a ser la de la doctrina. Por creer la verdad, se te va a levantar el mundo y no vas a poder soportar. Muy bien, pero eso no queda ahí. La parábola todavía continúa diciendo
que no solo cayó la lluvia, no solamente sucedió la persecución de los ríos, sino que también finalmente dice aquí que los vientos golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. ¿Qué cosas son los vientos? Libro de Efesios. Efesios capítulo 4, versículo 14. Fíjate que la Biblia lo tiene todo. Las respuestas están en la Biblia. Dice el texto, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Ya sabes lo que son los vientos, pues, ¿no? Todo viento de doctrina por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Los vientos son las falsas doctrinas que en la misma iglesia se levantan, que en tu misma casa se levantan. De pronto uno de esos días vienes a tu casa, toda tu casa asiste a la iglesia, pero tu hijo ya es adolescente y se ha vuelto un rebelde, porque esa edad es la edad de la rebelión, todos lo conocen. Y vienes hasta tu casa y de pronto tu hijo te dice, papá, ¿por qué tanto no me dejas salir a fiestas, no me dejas ir a la discoteca, no me dejas ir a drogar un rato, a tomar con mis amigos? ¿Qué pasa contigo? ¿Qué cosa? ¿Tú no has sido joven? ¿Tú cuando eras joven qué hacías? A ver, acuérdate, tú hacías lo mismo. Y entonces hay padres que saben que hicieron lo mismo y bajan la cabeza, ¿no? Y viene el hijo y le dice, papá, tú mismo predicas que los hijos de Dios deben de ser felices. Ya pues yo soy feliz cuando estoy en la discoteca. En cambio, cuando voy a la iglesia me aburro, no soy feliz. ¿Ves? Tú estás mal, pues. Me has enseñado mal las cosas. Eso no es el camino de la vida. Y como el padre no tiene respuestas ni está bien fundamentado, la falsa doctrina comienza en la casa. La falsa doctrina de que eres feliz cuando haces lo que tú quieres. ¿Te diste cuenta? En cambio, si el padre estuviera bien fundamentado en la palabra, y el hijo viene y le dice, ¿qué cosa? ¿Tú qué hacías cuando estabas de mi edad? ¿Tú no eras igual? El padre sabio responderá, así es, hijo, porque yo he sido así, yo sé lo que había ahí, por esa razón no te dejo salir, porque yo sé lo que vas a hacer, yo sé a dónde estás yendo, ¿te das cuenta? Pero papá, ¿cómo tú me vas a decir eso? Hijo, ¿tú llegaste solo al mundo? ¿O cómo llegaste? Bueno, claro, a través de ti, de mi mamá, pues yo llegué al mundo. Así es, te voy a explicar, hijo. Como nosotros te hemos traído, entonces tenemos que ser responsables en lo que hemos hecho. Y si te hemos traído para educarte, para hacerte útil, para hacerte alguien grande en la vida, no cualquiera, no uno más. Así que nunca me digas, hijo, como el fulano y como el sutano, porque nosotros con tu madre no somos tan mediocres que queramos que seas como el fulano y el sutano. Queremos que seas mejor. Y por esa razón te instruimos, te capacitamos bajo las leyes de la causa y el efecto, la acción y la reacción, para que seas triunfador en esta vida. Eso nos va a costar, porque te vamos a tener que modelar. Y van a haber momentos en que no te va a gustar y que sin embargo todo nuestro amor estará en eso para que te vaya bien. Papá, entonces así era la vida. Así es, siéntate que te voy a enseñar. ¿Por qué? Porque vamos a empezar a conocer lo que es la vida. Te voy a llevar a través del registro de la historia para que estés bien fundamentado en lo real, en lo que ya ocurrió, que ya funcionó y que tú puedes copiar. Entonces recién el hijo va a decir, a ver, ¿qué cosa tiene de importante ese libro que me vas a leer? Recién le va a empezar a tomar importancia, con luchas, con esfuerzo, porque el padre está fundamentado. No hay otro camino. Muy bien, Jesús termina diciendo ahora la contraparte. El lado opuesto. La casa que estuvo en la roca resistió y no pasó nada, aguantó todo. Pero la otra casa que se hizo en la arena, esta sí pagó las consecuencias al final. Vamos a ver, ¿qué dijo Jesús? Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, ya entendimos esto, ¿no es cierto? No cava y no ahonda para llegar hasta el fundamento del conocimiento. A ese le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Vamos al siguiente versículo. Y descendió lluvia, y vinieron ríos y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó y fue grande su ruina. Ahora bien, acá ahora se presenta al hombre insensato.
¿quién es el insensato? Vamos a ver. Aquí lo vamos a descubrir. San Mateo, capítulo 24, versículo 48. Fíjense lo que dice del insensato. Del bueno ya hemos leído, el hombre prudente da el alimento a tiempo. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir. El insensato en la iglesia es el que dice mi Señor tarda en venir. ¿Sabes por qué dice eso? Porque como no ha acabado, no ha profundizado en las Escrituras, ni siquiera sabe en qué tiempo estamos. Entonces, cuando en la iglesia haya un predicador, sea pastor o sea laico, que te venga a decir que están hablando de eso de profecías de que ya viene Cristo, cuidado, nadie sabe el día ni la hora. Así que, por favor, ¿cuándo será todavía? Fíjense, hay personas que son así. Vienen y te dicen, nadie sabe el día ni la hora. Y eso que las profecías no te dan el día y la hora. No sé de dónde sacan eso para confundir a la gente, pues, ¿no? Pero luego dicen un disparate. ¿Sabes qué te dicen? ¿Qué? Eso que dice acá. Mi Señor tarda en venir. La pregunta es esta. Si ellos dicen que el día y la hora nadie sabe, ¿cómo saben que tarda en venir entonces? ¿Cómo pueden saber que todavía no viene? ¿Cómo pueden decirte no es el tiempo? ¿Cómo pueden decirte siempre han dicho eso y no ha pasado nada, no vaya a ser que pasemos otro chasco? Es increíble la contradicción de estos individuos. Primero te dicen que nadie sabe el día y la hora y luego te dicen no es el tiempo en que tenga que venir, o sea que ellos sí saben. Claro, pues si te dicen que no es el tiempo, que todavía tarda en venir, es porque ellos saben que todavía no viene. Entonces ellos sí saben el día y la hora. ¡Qué disparate! Sin embargo, hay gente que dice, el pastor me ha dicho a mí que yo no tengo que estar escuchando profecías. ¿Por qué? Porque nadie sabe el día y la hora. Así, ¿cómo él sabe que todavía no es el tiempo? ¿Cómo tu pastor te va a decir, no estés escuchando eso porque nadie sabe todavía el tiempo? ¿Cómo puede decir nadie sabe el tiempo y luego te dice que no escuches? Porque al decirte eso, te está diciendo que él sí sabe y que no, por eso no tienes que escuchar. No es la hora, no es el momento. Esto es increíble. Estas personas no razonan porque no tienen la sabiduría de Dios en ellos. Así es como entonces Cristo termina la parábola diciendo que este hombre insensato edificó su casa sobre la arena y vinieron los ríos, vinieron los vientos y la pobre casa no soportó. ¿Qué cosa es la arena? Fíjate lo que dice la Biblia en el libro de Apocalipsis. Capítulo 20. ¿Qué cosa es esa arena? Si tenemos el texto. Apocalipsis capítulo 20, versículo 8. Fíjate a quién se refiere con la arena. Versículo 8. Este es el 9. Vamos a leer el 8 mientras, a ver si lo encontramos. Y saldrá para engañar a las naciones, Satanás, que están en los 4 ángulos de la tierra, Gog y Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. La arena del mar se compara con los seres humanos. En una ocasión Dios le dijo a Abraham, tu descendencia será como las estrellas del cielo y como la arena que está al borde del mar. La arena representa la humanidad. Así que cuando tú construyes sobre la sabiduría humana, construyes sobre arena. Hay gente que hace eso. Por más que la Biblia dice una cosa, por más que tú le muestras lo que dice la Biblia, por más que le muestras el escrito está, siempre te terminan diciendo, pero mi pastor dice, yo más bien le obedezco a mis pastores, me postro ante ellos, son mis divinos dioses. Porque si ellos creyeran más en Dios que en sus dirigentes, creerían al escrito, creerían a las palabras que están ahí. Cristo les dijo a los judíos, si ustedes creyeran en Moisés, me creerían a mí, porque de mí escribió él. Estaba diciéndoles en otras palabras que le creerían a Jesús si fueran gente que estudiara a Moisés y a los profetas. Así que cuando alguien te diga, yo creo lo que me dice mi pastor, yo sé que él no me engaña a mí, él me bautizó, él se preocupa por mí, él estudió, él es el que dirige la iglesia, él tiene la credencial, a él le han dado que venga con la facultad de enseñarme. Así que cualquier otro no le voy a creer, ya es por gusto, yo ya decidí mi destino, me voy con mi pastor. Oye, si tu pastor se va al infierno, me voy con él. Hay gente que es así, nada se puede hacer porque tú no puedes obligar. Pero su vida eterna ya se le entregó a un hombre.
edificó sobre la arena y no hay nada que se pueda hacer. Su casa se caerá con plena seguridad. Estás viendo que la Biblia lo dice. No vayas a creer que me lo invento yo o que estoy forzando los textos, ¿no? Sí, a veces hay gente media que ya no tiene cabeza descabezada, se llama así. Hay gente que te dice, estás forzando los textos. ¿Estás forzando? ¿Cómo se nota que no estudiaste? Estudia tu Biblia y te vas a dar cuenta de que no estás forzando los textos, que es lo que está escrito. Así de sencillo. Y si no, compara con el espíritu de profecía. Tienes los libros del espíritu de profecía. Anda, busca palabras de vida del gran maestro. Ahí están las parábolas de Jesús. Busca el deseado de todas las gentes. ¿Tampoco has leído eso? ¿Erráis las escrituras y el poder de Dios nunca habéis leído? Es increíble lo que puede pasar con nosotros. Que se repita la historia no tiene sentido. Dios quiera que podamos edificar sobre la roca. Esta noche hemos aprendido en este tema hoy los dos cimientos. O te cimientas en la roca o te cimientas en la arena. Dios te bendiga, querido hermano. Vamos a hacer una oración para terminar. Bondadoso Padre que moras en los cielos, estamos agradecidos a ti por las palabras que nos has brindado y te rogamos, Padre Santo, que nos ayudes a ponerlas por obra y que éstas puedan ser el motor que impulse nuestras acciones en nuestra vida para poderte servir y hacer tu voluntad. Bendice a tu pueblo, Señor, y protege a tu heredad, y no desampares a los tuyos. Quédate con nosotros y acompáñanos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Muy bien, hermano, hoy día hemos aprendido una parábola más, así que tienes que compartirla. No te olvides que estamos en Face, estamos en Twitter, estamos en YouTube, a través del canal El Último Llamado Divino. Estamos a través del hashtag del Último Llamado Divino, estamos a través del departamento de publicaciones del Tercer Ángel del Último Llamado Divino. Estamos también a través de YouTube a las 9 y a las 3 de la tarde con Daniel y Apocalipsis, las profecías. Estamos también a través de la AUA, Asociación de Universitarios Adventistas, a través de El Último Llamado Divino, el canal que ellos tienen, a través también de Magazine de Buena Fuente con Daniel, Apocalipsis y temas profundos. Dios nos ayude y nos bendiga, querido hermano. Una feliz noche. Amén.